Esta primera clase de estadística va a tratar de muchas definiciones y la primera definición que vamos a redondear es la definición de la misma palabra estadística. Para ello vamos a ponernos en un contexto de toma de decisiones. Puede ser en una organización, en una empresa o decisiones personales. Em, Al enfrentar este tipo de situaciones, primero tenemos que entender lo que sucede para luego poder seguir algún curso de acción. El- entonces estas decisiones las vamos a tomar a partir de información, pero la información proviene de los datos crudos que observamos de la realidad. O sea, los datos por sí mismos no son muy útiles hasta que no pasan por un proceso de organización y de análisis. Una vez que son procesados de esa forma, los datos se convierten en información y esa información es la que va a resultar útil en la toma de decisiones. ¿Qué tiene que ver esto con la estadística? Bueno, la estadística justamente aporta las técnicas para poder analizar y procesar esos datos. En una definición formal, estadística sería el arte y la ciencia de diseñar estudios y analizar datos resultantes de esos estudios con el objeto de comprender el mundo que nos rodea. Los datos necesitan estar estructurados, organizados y contextualizados para que sean útiles al momento de tomar decisiones o de comprender el mundo que nos rodea. Y es justamente la estadística la que nos provee de todas las maneras de reunir los datos, de analizarlos, de presentarlos e interpretarlos. En esta materia vamos a focalizar en estas últimas tres acciones, en el análisis, en la presentación, en la interpretación de los datos. La parte de reunirlos corresponde a una especialidad en la estadística que es el muestreo estadístico y no vamos a tocarlo. Bien, entonces decíamos que intentamos comprender el mundo que nos rodea a través de información. Por ejemplo, una página web exhibe eh, una serie de datos acerca de las redes sociales más populares del mundo. Entonces, bueno, hace un conteo de cuántos usuarios activos por mes tienen diferentes redes sociales. Bien, esta información puede ser, hubo un proceso de recolección de los datos, obviamente, pero tenemos una manera de exhibirlos, de presentarlos en forma de texto, de cosa plana, que bueno, que lleva su tiempo de lectura, pero también tenemos una forma ordenada y organizada de presentar exactamente los mismos datos a través de un gráfico. Sí, o sea, la información presentada es la misma, pero bueno, bien dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Eh, en el contexto de los deportes también estamos habituados a manejar datos y estadísticas. Por ejemplo, una tabla de posiciones de la liga de primera división se compone de algún indicador de puntaje para cada equipo basado en los partidos jugados, ganados, empatados o perdidos. ¿Sí? Esta es otra manera de ver estadísticas eh, en el contexto de deportes. Los deportes también nos proveen mucha información y mucha forma de ver esa información. Por ejemplo, eh, acá tenemos un despliegue de cuántas medallas fueron ganadas en la Olimpiada, en la última Olimpiada, en la de 2016, por cada uno de los países, medallas de oro, de plata y de bronce. Entonces, bueno, la misma manera de presentar información en forma compacta
visual y muy explicativa. Otras formas de presentar información es mediante mapas, son los que se llaman datos georreferenciados. Por ejemplo, este es un mapa que muestra la escasez de agua en todo el mundo, basado en un patrón de colores. Entonces, bueno, la información de porcentajes de áreas con problemas o sin problemas, el verde es sin escasez de agua, y en la medida que se hace más oscuro hay más escasez. Bueno, entonces lo que se hace es una cuadrícula sobre el mapa, y sobre cada puntito de la cuadrícula se le asigna el color que corresponde. Esto también es estadística. COVID nos proveyó de un montón de formas de ver información y de procesarla. Esta imagen que estamos viendo fue tomada del sitio de la Universidad Johns Hopkins en febrero de 2020, o sea, cuando recién empezaba. Los casos confirmados a ese momento, principio de febrero, eran cerca de 90.000, y las regiones del mundo afectadas eran solamente esta. Un año después, bueno, en marzo de 2021, los casos globales cambiaron a cientos de millones, y bueno, el mapa cambió totalmente. Bien, entonces tenemos datos numéricos representados mediante tablas, gráficos o mapas, tratándose de datos georreferenciados. Todos los datos, al llegar a esos formatos, pasan a ser información, y entonces están aptos para ser analizados e interpretados. Veamos qué aplicaciones podemos tener en negocios y administración para esta ciencia, para la estadística. Para contaduría, por ejemplo, sirve para realizar auditorías usando técnicas de muestreo. Es decir, si necesitamos información de las pymes de toda la provincia de Buenos Aires, tratar de sacar conclusiones a partir de todas las pymes existentes sería un trabajo arduo e inútil, y entonces se necesitan ver solamente algunas pymes bien elegidas como para poder sacar información de ello. Eso es lo que utilizaría una técnica de muestreo. Todo lo que sea, en finanzas, todo lo que sea análisis técnico de acciones está basado en estadísticas. En marketing permite analizar promociones y ventas, por ejemplo, y a partir de eso diseñar estrategias futuras de marketing. En producción, todo lo que sea control de calidad, calidad total, no sé si seguiría existiendo Six Sigma, etc. En economía permite modelizar, y esos modelos sirven para predecir comportamientos de empresas, de humanos, etc. Y más recientemente, las implementaciones que uno puede ver de estadística es todo lo que se llama analítica, que sirve para la toma de decisiones con datos que vienen de analítica web, de Google, de redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, etc. O sea, cualquiera de ellas nos provee una serie de datos y de gráficos y de porcentajes que son estadísticas. Y bueno, un poco más allá sería todo lo que trata de Big Data y minería de datos, que trata de volúmenes enormes de información que se administran, procesan y analizan con técnicas especiales. Bien, vayamos para nuestra primera definición aparte de la palabra estadística. Vamos a distinguir entre población y muestra. Población son todos los sujetos o todos los individuos que son objeto de un estudio.
¿sí? Pueden ser todas las pymes de la provincia de Buenos Aires, puede ser todas los alumnos escolarizados, puede ser toda la población de Argentina. El, mm, Estamos en un estudio donde interesa conocer algo de toda esa población, pero solo vamos a poder mirar unos pocos por cuestiones de economía, de tiempo, etcétera. Esos sujetos que uno elige, esos pocos sujetos que uno elige o pocos individuos que uno selecciona, son lo que constituyen una muestra. Esta es la parte que les decía que no nos vamos a ocupar de cómo seleccionar las muestras. Las mejores muestras van a ser aquellas donde eh, toda la población está correctamente representada. Y esto de poder representar correctamente toda una población, bueno, amerita una inversión de tiempo muy grande que no vamos a hacer en este curso. Vamos a ver dos tipos de estadística. Una estadística llamada descriptiva, que es la que se encarga de resumir los datos que recogemos para nuestros estudios. Esos datos pueden venir ya sea de una muestra o de una población. Recordemos que, por ejemplo, el censo de población y vivienda, están todos los datos publicados, están los datos disponibles en la página web del INDEC y uno podría hacer estudios a partir de la población entera. Decíamos que la estadística descriptiva se encarga de resumir esos datos recogidos y producir entonces tabulados y gráficos de la misma forma que vimos los ejemplos del comienzo. Eh, Luego aparece el otro tipo de estadística, que es la llamada inferencial, que se concentra en deducir características de una población a partir de observar solamente unos pocos, una muestra. Entonces, tenemos las dos estadísticas, una descriptiva y otra inferencial. A lo largo de esta clase vamos a hablar de estadística descriptiva y luego el resto de la materia se va a ocupar de dar las condiciones y definiciones para llegar a la estadística inferencial.